Bien, miren, vamos ahora a pasar al siguiente bloque de la mañana. Ustedes pueden verlo en su programa. Presencia laical en la Iglesia y el mundo. Y hemos pedido a nuestro querido amigo y hermano, al doctor Roberto Tarazona, que sea nuestro moderador. Roberto Tarazona es miembro del equipo de coordinadores de los proyectos y programas de Cáritas del Perú, médico cirujano de profesión, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en salud pública y varios diplomados. Roberto también viene participando en las reuniones de secretarios de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y también está coordinando la pastoral sociocaritativa aquí en esta querida diócesis del Callao. También debería decir que nos enorgullece saberlo desde hace ya buen tiempo, quizás un año, que Roberto ha sido llamado por el Santo Padre Benedicto XVI para formar parte del Consejo Pontificio Corunum. Así que nuestro querido Roberto es también miembro de una comisión pontificia como laico. Eso nos enorgullece y siempre, Roberto, sabes que estamos para colaborar contigo en tan importante tarea. De hecho, él ha estado en Roma hace poco para una de estas reuniones. Muy bien, entonces, con un aplauso cariñoso recibimos al doctor Roberto Tarazona. Muy bien, lo que me toca es presentar a dos miembros de la Iglesia del Callao. Aquí a mi izquierda está Miguel Martínez La Rosa. Él es asesor técnico pedagógico del Obispado del Callao, director del Colegio Parroquial Junior César de los Ríos, es licenciado en Educación por la Universidad San Marcos, magíster en Filosofía en la misma universidad y actualmente se encuentra en los estudios del doctorado en Filosofía. Ha sido docente en la Congregación Marianista y expositor en el Consorcio de Colegios Católicos del Perú. Él es casado y tiene dos hermosas hijas. Y luego tenemos a George Collante Fernández, integrante de la Comisión de Laicos de la Diócesis del Callao, coordinador del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, bachiller en Derecho por la Universidad San Martín de Porres, tiene 43 años, casado con tres hijos, se desempeña como secretario general de la Municipalidad Provincial del Callao y es presidente de la Beneficencia Pública del Callao. Miguelito va a hacer la exposición sobre la presencia de laicos en el mundo, en la Iglesia y en el mundo, y George va a comentar la presentación que haga Miguel. Solamente mencionarles que su santidad, cuando llegó a Brasil en el encuentro en la reunión de la quinta conferencia del episcopado reunido en Aparecida, mencionaba un dato que es importante señalar a propósito de esta presentación. Su santidad decía que la construcción de ciudadanía y la construcción de iglesia era una misma dinámica. Decía, construcción de ciudadanía, bien común, reino de Dios y construcción de iglesia era una misma dinámica, que la iglesia no podía perder esta dinámica y de manera expresa señalaba que esto era tarea sobre todo de los laicos. Laicos que estamos llamados a ser rostro de Cristo en el mundo y la presencia del mundo en el corazón de la iglesia. Sin más, dejamos a Miguel para que nos pueda presentar la presentación que ha preparado y pedimos para él un fuerte aplauso. Nosotros tenemos que entender que estamos en el contexto, en el marco del 50 aniversario de justamente la apertura de este famoso Concilio Vaticano II, del cual me alegra muchísimo que los frutos que hoy en día, a los 50 años, se van vislumbrando, sean parte de la inspiración, la fuente inspiradora o parte del proceso fundante de cada una de las obras en las cuales nosotros estamos comprometidos. Ahora, a la luz de este marco, también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a hablar sobre el laico y sobre su presencia en la iglesia y en el mundo. Al tocar el tema del laico,
estamos dirigiéndonos a una persona. Y por lo tanto tenemos que tener en cuenta un referente antropológico. Porque si queremos entender cuál es la presencia, cuál es el papel de este laico, hay que indagar un poquito en quiénes somos como laicos. ¿Cuál es nuestra identidad? La identidad de laico, y de ahí se desprende el tema de la presencia, la cual también tiene muchísima relación con el ser de la persona y el contexto, que sería enmarcarlo en la iglesia y en el mundo. Por ello hay un referente que es de antropología general, desde un marco teológico y desde un marco filosófico. Al final del cuadro de diapositivas hay una última diapositiva donde estarán las fuentes para que puedan acceder a una mayor profundización del mismo. Finalmente, vamos a tratar de encaminar esta conferencia o esta exposición en base a estas dos dimensiones del saber, la eclesiología y las ciencias sociales. Como lo que nos decía hace un momento el señor Roberto, según lo que nuestro Papa nos está enseñando, iglesia y sociedad son dos proyectos que hay que articular. Y por lo tanto, con lo que referimos a la iglesia, nosotros trataremos de ir esbozando algunos elementos propios de la eclesiología, sobre todo aquellos elementos que se han desprendido como frutos del Concilio Vaticano II. Y en el marco de las ciencias sociales, lo propio que ya a nivel cultural se nos ha transmitido, y en algunos casos también algunas ideas contemporáneas que han formado parte del pensamiento actual del hombre en sociedad. Teniendo en cuenta estos elementos, hablar de la presencia es de por sí un tema muy complejo. En unos minutos no se puede agotar este tema, porque en realidad la presencia, ya lo veremos más adelante, es hablar de una preesencia, es decir, es hablar de un ser real, una persona, si es que vemos al ser como la persona, que está en un marco, que está en un tiempo, que está en un espacio y que está ante, de ahí el prefijo pre. La complejidad del tema es muy grande, trataremos de señalar por ello algún esbozo, para poder responder a las siguientes preguntas. En principio, ¿quiénes somos los laicos? ¿Qué debemos hacer? Creo que ya, si tuviéramos que tomar una pequeña muestra de lo que es el laico en el mundo, vamos a encontrarnos de cara con la complejidad. ¿Por qué? Porque hoy en día hay una influencia muy grande en la manera de definir las cosas. Y algunas personas entienden quién es el laico con un concepto que no necesariamente tiene que ver con el laico de la iglesia. El laico, incluso hoy en día vamos a verlo, se habla de estados laicos. El término es muy susceptible de manipulación y nos vamos a encontrar en nuestras obras del día al día con personas que están influenciadas por ello, y hay que presentarles una identidad, y la identidad va de la mano con el quehacer. Ahora, a esto hay que aunarle, si queremos saber qué debemos hacer, entramos de plano al tema de nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la misión justamente o el papel de nosotros como laicos en la iglesia y en el mundo? Teniendo en cuenta esto, creo que ya cada uno de ustedes se ha podido escuchar lo que Monseñor nos decía anoche, y a la vez la misma vivencia cristiana que ustedes tienen, ya les da de antemano una fuerte respuesta a esta pregunta. Pero el tema, ¿cuál es? El tema es que en ustedes se ha cumplido el llamado y la respuesta, la acogida por la fe en ustedes. Y ustedes a la vez tienen un equipo. Y ese equipo a la vez se relaciona con personas. Pero cuando ya vamos en la constante interrelación, puede que esta misión tiende a difuminarse. Y la idea es que esa misión esté muy presente, a todo dar.
Por ello, ¿qué es lo que veremos ahora? Para poder empezar, el Concilio Vaticano II, a través de la Gaudium et Spes, nos dice, por ejemplo, que hoy en día el género humano se halla en un periodo nuevo de su historia, caracterizado por cambios profundos y acelerados, ¿verdad? Ahora, tanto es así que se podría hablar de una verdadera metamorfosis social. Todo ha cambiado. Miren que hace 50 años, poco menos de 50 años, ya se nos decía esto. Todo está cambiando, todo ha ido cambiando, para que se den cuenta de esta visión profética de la Iglesia Católica. Hace 50 años la gente escuchaba esto y sí, podría ser. Ahora han pasado 50 años y se está viendo el cumplimiento de esta visión. Por otro lado, por favor, siguiente, nosotros vamos a encontrar que de todo lo que se pueda ver que cambia en nuestro mundo, Benedicto XVI lo ha concretizado en un término que es el cambio epocal, al cual también nuestro obispo aquí en la diócesis del Callao, Monseñor José Luis del Palacio, hace mucha referencia. Este cambio epocal que tiene de característica el cambio en todas las dimensiones. En todas las dimensiones. Antiguamente, por ejemplo, a nivel solamente para que tengamos un ejemplo. Antiguamente, cuando las personas venían a la iglesia, venían a escuchar, porque querían saber cómo vivir, querían saber qué hacer. Y esto se cumplía en la dimensión de los fieles y en la dimensión de los agentes pastorales, que eran menos que ahora. Pero venían con esa intención. Ahora, tanto ha cambiado la época que nos encontramos con fieles que ya no vienen a escuchar para saber cómo actuar, para saber cómo vivir. Vienen a escuchar para criticar. O agentes que vienen y ya no escuchan para ver qué les dice Dios con lo que escuchan, sino con la intencionalidad de que esto ya me lo sé. ¿Para qué más? Dice Sócrates que no hay más ignorante que el que cree saber. ¿Y por qué? Porque luego no querrá aprender. La intencionalidad con la que venimos a la iglesia ha cambiado. Y hablo solamente por decir uno de los pequeños aspectos del interior de los que estamos dentro de la iglesia. Ahora imagínate en el marco referencial del mundo entero. La complejidad de la realidad justamente tiene esta característica del cambio. Y todo cambio que trae crisis. Hay una crisis en todo, ¿no? Antes lo que era bueno se consideraba bueno y se obedecía y se practicaba, se trataba de alcanzar. Ahora lo que antes era bueno, ahora se puede considerar hasta malo, negativo. En todo nivel es el cambio. Y en Aparecida nos decían que la humanidad entera que ha entrado en esta nueva época, ¿qué ocurre con ella? La realidad muestra sucesivas transformaciones sociales y culturales, las cuales están agitando intensamente nuestro mundo y resquebrajando el referente de nuestros valores. Por eso es que antes una señorita crecía en su hogar y sabía unos valores que sostenían su forma de vida. Y hoy en día vemos, quienes estamos trabajando en el marco social, que eso ha cambiado. Muchas señoritas a muy temprana edad, ¿por qué son mamás? Cada uno de ustedes tiene sus diagnósticos, quienes tienen este tipo de interrelación. Y en esos diagnósticos se van a dar cuenta de algo, que el marco referencial de los valores a nivel cultural influye. Y tanto influye que cambia pensamientos. Y como cambia pensamientos, hoy en día nos encontramos con muchas de las personas que se benefician con nuestras obras, que han sido bombardeados desde que han nacido con este tipo de valores y que hoy en día no pueden escapar a ellos. Su forma de acción es consecuencia de lo que están recibiendo. Por eso, esta crisis que invierte valores, esta crisis que cambia realidades, que cambia manifestaciones, que cambia expresiones, ¿qué ocurre con ello? Ocurre que cambia o resquebraja un aspecto del hombre, un aspecto más, que es la forma de la devoción y que a la vez se manifestará en la fe que cree tener el hombre.
el concepto de fe. Es decir, muchos dicen, yo tengo fe, sí, yo tengo fe, pero cuando tú indagas en lo que es la fe, a la luz de la iglesia, de lo que nos ha transmitido la iglesia, te das cuenta que la fe que ellos creen tener, a lo mejor está distanciándose de lo que es la fe de aquel que ha recibido un llamado y que le ha dicho sí a Dios. Como lo que ustedes están viviendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que los sostiene por tanto tiempo en sus misiones? ¿Que hay ganancias? ¿Verdad que no? Hay ganancias de otro tipo, ¿no? Pero para que tú valores esas ganancias, ¿qué has necesitado? Experimentar la fe, cosa que otras personas lo han perdido por este cambio. Ahora, resulta que esta sociedad inestable nos presenta ahora un último término, que es, sí, adelante, la clave de interpretación. Es decir, lo que les decía, la iglesia tiene una visión profética de las cosas. Esto lo ha visto el Concilio Vaticano II y nuestros obispos en Latinoamérica a lo largo de todos los años que se han venido reuniendo. Ahora, esa visión profética te dice algo. Atento, porque tu forma de actuar en la misión que tú tienes ha de adecuarse a este cambio de época. Si sigues con los mismos mecanismos de hace 5 años, puede que ya no sean tan efectivos. Solo en 5 años ya hay que cambiar, ya hay que adecuarse. Sin perder la sustancia del Evangelio, hay que adecuar el método. Ahora, la cuestión está que para que tú aceptes esto, ¿qué tienes que tener? Fe en lo que te dice la iglesia. Por eso la primera clave de interpretación para nuestras pastorales a nivel de dimensión social, antropológica, eclesiológica es de lleno la fe. Y por ello el año de la fe. Con esta fe entra en una interrelación el tema del amor, porque no puede haber separación entre la fe y el amor. Y esto nos lo va a decir nuestro Papa desde aquella carta en la cual nos habla de que Dios es amor, y también en uno de sus últimos documentos que tiene que ver con el servicio de la caridad. La fe y el amor no se pueden separar. Y de esto se desprende el tema de la comunión. ¿Cómo podemos entonces ahora interpretar la presencia del laico en la iglesia y en el mundo? Con estas 3 claves de interpretación: fe, amor y comunión. Si no tenemos esas claves, vamos a interpretar el papel del laico y lo vamos a entender, pero lo vamos a entender de una forma y lo vamos a definir, lo vamos a conceptualizar, vamos a elaborar un perfil de cómo tiene que ser el laico, pero sin esa clave, ese perfil puede que diste mucho del llamado que Jesucristo nos ha hecho a nosotros. Por ello, para continuar, entonces ahora tenemos que entender lo siguiente: ¿cómo podemos hablar de los laicos si antes no entendemos el cambio de época? Por ello, la referencia constante, una y otra vez, a este contexto en el que estamos, porque es la presencia del laico en la iglesia y en el mundo, y la iglesia y el mundo están en un marco espacio-temporal, aunque la iglesia tenga una dimensión sobrenatural, está en el tiempo pero va más allá. El mundo, de la misma manera, está en el tiempo, pero hay una tendencia al más allá. Eso es la trascendencia. Por ello tenemos que entender que este cambio de épocas, que a todos nos llega, a todos nos ha tocado, en algunos casos, ¿qué es lo que ha hecho? Le ha quitado al hombre la posibilidad de algo más que esté fuera de este tiempo y este espacio. Y por eso, ¿qué ocurre? Que de repente tú quieres evangelizar a una comunidad que tiene mucha necesidad y tiene necesidad material, y tú le llevas y caes en el asistencialismo. Entonces, tratas de hacer otro tipo de acompañamiento para que tu asistencialismo se convierta en una respuesta efectiva y transformes la vida de esa persona anunciándoles a Cristo. Y conforme vas disminuyendo la carga de asistencia material, puede que las personas se tiendan a confundir y ya no te quieran escuchar. ¿Cómo? ¿Hoy no me has traído esto? No, hoy día vamos a compartir la palabra primero. Y la gente, el que recepciona, tiene otra
otra tónica, con otro tono, te recibe. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la pérdida de la trascendencia también ha llegado a ellos por este cambio epocal. Ya no hay trascendencia, ya no hay más. Es el aquí y el ahora. Y si tú quieres ayudarles, ayúdales en el aquí y en el ahora, te dicen. Si no, y resulta que la iglesia va a más, el evangelio va a más. Por ello es importante saber que atravesamos este cambio de época que golpea a las personas, que nos golpea a nosotros, que a veces hasta nos puede hacer tambalear un poquito en nuestra misma misión. Pero Dios es poderosísimo, más poderoso que cualquier cambio de época. Las crisis propias de cada cambio de época se han dado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y esto pasará. Y ahorita es donde con los frutos del Concilio Vaticano II vamos a encontrar unas alternativas. Pero de antemano una cosa. Si nosotros queremos saber cuál es este papel de laico aquí, en esta iglesia y en este mundo, para hoy, ese papel, yo por ejemplo, si viniera a decírtelo, esto que te voy a decir es lo que tienes que hacer y es lo que hay que... no tendría sentido. ¿Por qué? Porque el llamado es personal, para empezar. Y como el llamado es personal, a cada uno, de manera diferente, Dios le asigna la misión en la existencia que tiene. Por lo tanto, es algo que hay que descubrir. El llamado que te hace Dios hoy es a que te des cuenta que tú no eres fruto del azar, que tienes un lugar único, aquí, en la silla que ocupas, por ejemplo, que si tú no la ocupas, nadie la va a ocupar como tú lo harías, porque a ti te eligió Dios. Y de ahí el tema de la presencia, la esencia que Dios te ha regalado, porque Él te ha creado, la ha ubicado según la existencia que tú tienes. Y de ahí que la misión sea única y hay que descubrirla día a día. Por ello, ¿quién es el laico? Es lo que tienes que descubrir y luego vamos a tratar de comprender algo más. ¿Qué se dice de laico, no? Porque se pueden decir muchas cosas, pero al margen de lo que te digan, el llamado, como es personal, implica que tú descubras quién eres. Por favor. Entonces, como estamos nosotros siempre en el trabajo social acostumbrados a los diagnósticos, no he querido trabajar con estadísticas. Simplemente he recogido algo que el Concilio Vaticano II ya nos enumeraba en la Gaudium et Spes también sobre el mundo, que hoy en día sigue cobrando vigencia este diagnóstico que hizo la Gaudium et Spes. Es decir, por ejemplo, el hombre amplía extraordinariamente su poder, pero no siempre consigue someterlo a su servicio. ¿Lo vemos o no lo vemos? Se sigue cumpliendo. Hemos expandido el poder a nivel de la humanidad y resulta que a veces somos presa de ese mismo poder. Ejemplo, miren nuestra ecología, ¿no? Nuestro poder lo que hizo. Y ahora tratamos de cambiar las cosas, pero miren en estos años de era industrial cómo nos ha ido. Luego, queremos conocer con profundidad creciente esta intimidad espiritual y con frecuencia nos sentimos más inciertos que nunca. Mientras más quieres profundizar en la intimidad de tu espíritu, más incierto estamos. Luego, aquí ustedes pueden ver una serie de características del hombre actual. Por ejemplo, nunca hubo tanta disposición de riquezas. En ninguna época el hombre contó con tantas riquezas. Y sin embargo, miren la cantidad de diferencias que hay. La cantidad de diferencias. Esto ya el Concilio Vaticano II lo miraba. Miren los países. Y de cada país nunca hubo en toda la historia de la humanidad empresas que tengan más dinero que países, que países enteros. Y hoy se ve, hay grandes consorcios que manejan muchísimo más dinero que países enteros. ¿Nunca se ha visto esto? Entonces estos grupos de poder con intereses resulta que también influyen, ¿no? Y lo vemos. Si no, miren el ámbito de la política actual. ¿Creen que todo es simplemente ideología? Ya no es así. Ahora,
se aumenta la comunicación de las ideas, se puede difundir más las ideas. Mientras hay mayor comunicación de ideas, resulta que también ha crecido mayor desconcierto. ¿Por qué? Porque ahora tenemos más acceso a la información y con lo mismo menos entendimiento. Por eso es que hay un cambio total en los términos, una confusión total. La gente entiende que esto es bueno y acá, esta gente de aquí entiende que eso que es bueno ahí, acá es malo. El desconcierto, pero hay mayor información. Entonces, por favor, a esto yo le quería sumar algo que es parte de un diagnóstico que muchísimos siglos atrás San Pablo ya lo había hecho y que todavía cobra vigencia en la carta de los Romanos. Por ejemplo, ahí lo pueden ver ustedes. Vean algunas de esas características que están ahí y díganme si hoy en día no sigue con vigencia ese diagnóstico que San Pablo encontró en su tiempo. Lo podemos ver. Se adora y sirve a la criatura en vez del creador. ¿Y acaso todavía eso no se sigue viviendo? Otro ejemplo, se jactan de sabios, se aprisiona la verdad en la injusticia, están llenos de injusticia, perversidad, codicia, maldad. Es decir, hay una serie de elementos negativos que estoy expresando. ¿Por qué no estoy incidiendo en lo positivo de nuestra sociedad aún? Porque lo positivo es fruto de los aportes que el Evangelio le puede dar al hombre. Lo positivo de la sociedad está muy bañado, sobre todo en nuestra cultura occidental, por los aportes que la Iglesia y el Evangelio le fueron dando a este marco básico de la nueva civilización que se formaría de la Edad Media en adelante. Y todos nosotros lo conocemos. Una de las principales fuentes para todo este marco es una obra de San Agustín que se llama La Ciudad de Dios, donde hay un proyecto en este santo, que es filósofo. Y ese proyecto ha sido prácticamente el que ha dado una serie de elementos que han enriquecido lo que hoy es pastoral social para el mundo, pero que a veces no hemos conocido mucho. Entonces, por favor, para ir adelantando, sobre el laico se dice mucho hoy en día y puede haber una confusión debido a que el laico, la comprensión del laico está muy relacionado con algunas ideas propias de nuestro tiempo. Por ejemplo, se ha dado una serie de pensamientos como el existencialismo, sobre todo a raíz de Heidegger, que es un pensador alemán que decía, ¿no? El hombre es un ser arrojado. Te enseñaron que te crearon, te pensaron único, irrepetible, pero mira tu vida, decía Heidegger. Mira tu vida. Si hay un Dios, no es que te creó para un plan y que cumplas una misión, sino que te arrojó. Usa un término feo Heidegger, es como que te escupió. Y muchos han entendido la existencia humana así, y esta influencia ha calado en la sociedad del siglo XX. El nihilismo con Nietzsche, que decía cielo, infierno, purgatorio, todo está aquí. ¿Que tú vienes de alguien que te creó? No. La nada es lo que te espera. Te vas a morir y desapareces. Y este pensamiento también ha calado en nuestra sociedad. Finalmente, los materialismos, una serie de materialismos que nosotros ya conocemos. La única realidad es la materia, que es eterna, no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Y resulta que como la única realidad es materia, el espíritu no existe. Esto se ha calado en nuestro mundo y ha ido transformando ideas que luego han transformado estructuras. Por ello es que hay tres conceptos muy básicos que hay que tener en cuenta también. El ateísmo, que es la negación propia de la divinidad. El antiteísmo, que es el ataque o la intolerancia a cualquier tipo de creencia. Y el agnosticismo, que es la simple actitud de aquel que dice, si Dios existe o no existe, ¿qué se hace? No lo puedo conocer, nunca lo voy a conocer, ni tú. Como nunca lo vas a conocer, vive como quieras. Y entonces estas ideas cortan la trascendencia en el pensamiento del hombre. Cuando cortan la trascendencia,
han ocurrido que han sido como causas de otras 3 características propias del siglo XX. Una de ellas es el secularismo, el hombre que con la razón trata de vivir y reflejar todas las soluciones para su vida, sin Dios. ¿Ya no se necesita Dios? ¿Vives así? Tú mismo, tu inteligencia te ayuda a solucionar tus problemas, listo, sin Dios. Sociedades secularistas, sin Dios. Quiten las imágenes, ¿no? En Europa se hace eso, ¿no? Se ha hecho ya. Ya no, nada de Dios. No hay ninguna referencia, ninguna referencia. Luego, la desacralización, la pérdida del sentido de lo sagrado. Es decir, antes se concebía que, por ejemplo, la mesa en un hogar era un altar, porque Dios regalaba los alimentos y los bendecía la mamá o el papá, y los hijos y todos se reunían ahí. Y ahora cada uno come con su televisor en su cuarto, puedes hacer lo que quieras en esa mesa. Si es que sigues teniendo mesa. En algunos lugares se está suprimiendo las mesas, los comedores, porque ya nadie come en comedores y ya nadie bendice los alimentos. Y la mesa es un mueble más. Se pierde lo sagrado de ese altar, se pierde lo sagrado del hecho nupcial. El hecho nupcial, si han leído el libro de Tobías, era un altar. Era un altar. Y ahora, ¿qué es? ¿En qué se está convirtiendo? ¿En qué se ha convertido? La pérdida de lo sagrado, la pérdida de los sacramentos. ¿Cómo yo voy a ir con este sacerdote a que me confiese? ¿Cómo yo voy a comulgar de este que es un hipócrita? ¿Me entienden? Muchas personas hablan públicamente de lo que lo sienten. Pierden el sentido de lo sagrado en la vida. Y a esto, el proceso de descristianización. La era de la cristiandad se acabó. ¿Cuándo se acabó? Cuando la era de la iluminación con la razón apareció después de la Revolución Francesa. Por eso, fuera cristianismo. Las referencias a todo tipo de cristiandad hay que eliminarlas. Y esto baña política, en el ámbito académico, a los pensadores, a los maestros, en el ámbito social, las prácticas, las acciones, y en el ámbito existencial, las personas creen así, viven así, piensan así, a veces no saben ni siquiera cuáles son las referencias de esas ideas que tienen. A estas personas nosotros servimos. ¿Cómo servirlas mejor? Porque de ahí, ¿cuál es la característica? Que se considera que el laico es el hombre que no es religioso. Todo esto influencia para que hoy se crea que como se acabó la cristiandad, es la era de la laicidad. Solamente laico y los religiosos fuera. Que ya no usen ni sotanas, ni clérimas, ni nada. ¿Para qué? Crucecitas, cuadros, saca todo eso. Y si trabajan con algunas entidades públicas, a veces nos encontramos que los estatutos de ciertas entidades van conduciéndose rumbo a eso. Acá todavía no tanto, pero en otros países la fuerza de esto es muy grande. De ahí el laicismo, un Estado sin Dios, donde todo quede a favor de los laicos, en poder de los laicos, y la Iglesia no tenga ni pero que decir, ni que opinar. Esa es la concepción de muchos en el mundo sobre el laico. La siguiente, por favor. Por ello, de ahí las ideas, ¿no? Se habla de laico, en algunos casos se le entiende al fiel de la Iglesia Católica que no es miembro del clero, pero en otros casos, ya hemos dicho, se entiende que laico, ¿quién es? El que, como no es religioso, a lo mejor ni se acerca a la Iglesia. Muchos piensan eso, o sea, se ha confundido el término y creen que ser laico es no ir a la Iglesia. Y de ahí las otras consecuencias: Estado laico, congregación laica, derecha o izquierda laica, leyes laicas. Entonces, una manipulación del término. ¿Qué debemos hacer? Redescubrir la identidad del laico en la Iglesia. La siguiente, por favor. Para ello, también quiero mencionarles que se habla hoy en día de una ética laica incluso. ¿Cuál es la ética laica? Aquella en la cual tus referentes morales han dejado de ser lo que el Evangelio, las Sagradas Escrituras o el magisterio de la Iglesia en el tiempo te ha transmitido.
una ética que ya no tome como referente a la iglesia, para nada. ¿Cuál es el marco referente entonces de esto? Tu razón y tu conciencia y lo que diga la psicología. Esa es la referencia. Un hombre entonces podría decir, mira, yo no le hago daño a nadie, no robo, no cometo ningún problema, no me meto con nadie, no voy a la iglesia y estoy tranquilo, estoy feliz. Tú te desvives por los pobres, por los necesitados, has tomado esa opción y mira tu vida. Y vienen las críticas, porque van entendiendo, estas personas interpretan la existencia como que si yo no me meto con nadie, no pasa nada, pero que me vengas a decir que mi referente sea un ser divino, no. Por ello, aquí, siguiente, tenemos, la siguiente. Aquí viene el papel del laico según la Iglesia, y para ello tenemos la Christi Fidelis Laici de Juan Pablo II. Aquí, por ejemplo, nos habla de una parábola en la cual hay un viñador que va llamando obreros a distintas horas, ¿verdad? Y llama a unos primero y a otros los llama a otra hora y al final a todos les da el mismo pago. ¿Quién es el laico? Y Juan Pablo II nos dice, somos aquellos a los que nos ha llamado de repente, no a la primera hora, de repente a la hora nona o a la hora sexta, pero que nos ha llamado a la viña, que es el reino de los cielos, la viña del Señor, que a la vez es este mundo, el mundo. Por eso, disculpen, resulta que hay multitud de personas, varones y mujeres, a los que Dios nos llama y nos envía. El llamado ya no es solamente para la vocación religiosa o para el orden sacerdotal, sino para todo, para la vida cristiana. ¿Y cuál es el texto fundante? Mateo 20 del 1 al 2. La viña es el mundo entero que ha de ser transformado. ¿Cómo? Es el problema. Por favor, la siguiente. ¿Cómo transformamos este mundo? Acá viene el término de la presencia. ¿Cómo transforma las cosas el ser humano? Relacionándose con ellas. El único ser capaz de transformar la realidad hasta el momento conocida somos nosotros. Porque todo lo que se relacione con nosotros se transforma, lo transformamos. Es inevitable, es parte del ser del hombre. Y esa es una noción antropológica que nos lleva al tema de la presencia. Es un estar delante o en el mismo sitio. De ahí que se puede entender como la representación de algo o alguien, la presencia, la memoria de una imagen o idea. Es decir, que es un estar ante, un estar delante, un estar en de una esencia. Estar ante una esencia, que es algo real, algo que existe, algo que es, que posee un ser y que a diferencia de otros seres, ¿por qué nosotros somos quienes somos? Porque ha habido un Señor, un Creador, que es el ser absoluto y que ha depositado su ser en ti. Y tú eres porque Él es. Pero cuando la sociedad te dice, Él no existe, resulta que tú, que tienes tu fundamento existencial en Él, dejas de ser completamente. Y las personas con las que nos relacionamos o a las que atendemos viven esto. Les quitas de la visión a Dios, pierden su identidad, pierden su ser. Y dice un filósofo, Jean-Paul Sartre, que cuando como el hombre no es, tiene la nada, tiene el vacío en su interior, busca ser en las cosas, en los proyectos, en el dinero, en el trabajo, busca ser, pero ya no es. Sin Dios no somos. La presencia del laico implica que el laico busque como referente a quien le dio la esencia, que es Dios, porque si no, pierde sentido esa presencia. Por ello, mis amigos, por favor, la siguiente. ¿Quién es el laico? El laico, ¿podemos entender al laico como un sinónimo de fiel? Para nosotros,
tenemos que entender que el origen del término laico, sobre todo en los primeros siglos de la Iglesia, es una transcripción, digamos, del latín laicus, que viene de un término griego, ¿ya? El término griego laikos, que a la vez deriva de laos, que significa pueblo. Es decir, era considerado el laico el hombre del pueblo de Dios, porque en el pasado, ¿qué era la iglesia? Era una asamblea, era el pueblo de Dios. Eso era la iglesia. En las primeras comunidades cristianas, el laico por ello era el hermano de la comunidad, era el fiel. Pero resulta que a partir de la Edad Media, conforme la estructura social fue quebrantándose, la base que le daba soporte a esta noción de la vida de la iglesia cambió. La masificación de la iglesia ya no permitía esto. ¿Y qué ocurrió? Que aparecen los señores feudales y aparecen los señores del clero. Los señores del clero, entonces se fueron entendiendo en ese tiempo como que ellos eran los fieles. Y los señores feudales eran los laicos. Y se fue fragmentando la noción de laico y de fiel. Y se perdió en algún momento eso. Por eso es que la separación de esta idea de laico llevó a los entendimientos actuales que hemos conocido, que les he hablado, a las formas de entender al laico en el mundo hoy en día, pero que no necesariamente tienen su referente en el origen del magisterio de la iglesia. Y hoy en día, para nosotros, si queremos saber cuál es nuestro papel, la presencia de nosotros como laicos, ¿qué hay que hacer? Regresar a los orígenes, a la fuente, donde el laico es el fiel. Por ello, la siguiente, por favor. La Lumen Gentium del Concilio también nos dice: todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso aprobados por la Iglesia, es decir, aquellos fieles que incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano, en la parte que a ellos corresponde. La definición de laico para la Iglesia. Ahí está. Y es lo que somos, es nuestra identidad. Es decir, ser partícipes de esta misión profética, real y a la vez que nos catapulta a la vida sacerdotal. Sin ser sacerdotes lo somos por el bautismo. Sin ser del reinado lo somos por ser hijos de Dios. Sin ser profetas de profesión lo somos por nacimiento espiritual. Entonces, ahora, con esta concepción de laico para la Iglesia en el Concilio Vaticano II, pasamos a lo que se considera como el laico en la Iglesia, es decir, donde no haya un divorcio entre la vida y la fe. ¿Quién es el laico en la Iglesia? ¿Qué es lo que debe hacer? Es decir, cumplir con fidelidad sus deberes temporales, nos dice el Concilio. Los deberes temporales. Por eso es que la misión del laico está directamente relacionada con la relación con los bienes temporales, pero no para obtenerlos como fines, sino para utilizarlos como medios para cristianizar el mundo. Es decir, cada uno de nosotros, para la misión que realicemos, necesitamos recursos, pero no para nosotros, no son para nosotros, son para los pobres, para los más necesitados, ¿verdad? Entonces esos bienes temporales, que no son lo único, son el medio, pero ¿para qué? Para que tengan que comer, para que tengan que vestirse, no, son el medio para que esos señores que se benefician con nosotros por la misión que estamos llevando a cabo, para que vivan el reino aquí. Es decir, la idea es utilizar los bienes temporales, las tareas, la misión que nosotros realizamos, la profesión que tenemos, todo eso ¿para qué? Es en referencia del mundo, pero ¿para qué? Para vivir el cielo acá. Es decir, cada uno de nosotros con la profesión que tengamos. Acá tenemos a los señores que nos ayudan con el equipo técnico. Y es que ellos haciendo esto no evangelizan. ¿Sí lo harán? Claro que lo pueden hacer. Solamente
grabando, solamente viendo para que todo esté en orden. Y ya lo hacen, y ya evangelizan, haciendo lo que tienen que hacer en el mundo. Por ello, la siguiente, por favor. Pertenece a lo laico, por eso esta relación con los bienes temporales, ordenándolos. ¿Hacia dónde? Hacia Dios. Ordenarlas hacia Dios. La siguiente, por favor. Ahora, en el mundo, lo que nos corresponde es una cosa, básicamente. Evangelizar. ¿Cuál es la misión del laico? Su presencia en el mundo. ¿Para qué está el laico aquí? Para evangelizar. ¿Cómo? Si yo soy docente, siendo un docente que me prepare, que por amor a mis alumnos dé todo lo que puedo por ellos. Si tú eres de alguna profesión, si tú estás involucrado de lleno en la misión, en la pastoral, en lo que Dios te ha llamado, ¿cómo evangelizas? Sin necesidad de estar hablando de Dios a cada rato, realizando lo que tienes que realizar de la mejor manera, por amor a la persona, ya lo haces. Para que el otro esté bien. Y así ya lo haces. Por eso la presencia del laico en el mundo, desde el punto de vista de la Iglesia Católica y del magisterio de la Iglesia, es llevar a Cristo al otro. ¿Cómo? Con tu trabajo, cuando lo necesiten, con tus palabras, con tus gestos, con tus acciones, con todo tu ser. La siguiente, por favor. Y acá hay algo que me ha llamado mucho la atención de la Gaudium et Spes, con lo que ya quiero ir terminando porque me faltan ya 3 minutos. La Gaudium et Spes nos dice: los laicos que desempeñan parte activa en toda la vida de la Iglesia no solamente están obligados a cristianizar, obligados, pero nos dice que no solamente, o sea que ya estamos obligados, pero aparte, además, su vocación se extiende a ser testigos de Cristo. Es decir, cristianizar el mundo como laicos no es una opción, no es una elección. No es que si yo quiero lo hago, pero un momento, Dios no obliga a nada, ¿no? Pero por la misión que tenemos, por lo que hemos recibido, dice la Biblia, ¿no? Las Sagradas Escrituras, quien recibe gratis, gratis da, ¿no? De la misma manera, ¿cuántas gracias Dios te está regalando en la vida? Esas gracias que tú recibes hacen que tu ser lo salga de ti, vaya al otro. Es como cuando dice San Pablo, ¿no? Hay un espíritu y el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Para qué? Para que podamos decirle al resto que somos hijos, que Él es nuestro Padre. Ese impulso que te lleva allá obliga por un lado, pero a la vez nos lleva al testimonio. Por ello, Benedicto XVI nos irá diciendo en la Porta Fidei que cuál es el principal problema que hoy en día se podría dar en este marco en el que estamos. Que a veces los laicos, y en general en toda la Iglesia ocurre que presuponemos que la gente ya tiene fe, presuponemos que nosotros tenemos fe, y nos abocamos mucho a la acción social, al compromiso, al actuar, al hacer. Pero en ese hacer podemos perder la referencia directa del ser. Por ello es que Benedicto XVI, nuestro Papa, nos invita a entrar de lleno en este año de la fe. Es decir, a veces esta fe, que es un presupuesto que puede llegar a ser negado, por favor la siguiente, se convierte en el elemento esencial para tener una respuesta. Y de ahí que debamos descubrir de nuevo el gusto de alimentarnos con la palabra y con el pan de vida. Parte de lo que debemos de hacer como laicos en la Iglesia y en el mundo. La obra de Dios, descubrir cuál es la obra de Dios. Y nos lo dice la Sagrada Escritura. San Pablo dice que la obra de Dios en tu vida, ¿qué es? Que creas en Él. Y esa es la clave de la salvación. La clave de la justificación, dirá él, la fe en Dios, la fe en lo que te anuncian. Creyendo, tu ser se transformará y la acción que realices catapultará a la gente al cielo. Aunque no le cambies la casa, aunque no le cambies la realidad o la estructura,
en medio de esa realidad se podrá vislumbrar algo del cielo. Por ello hay que profesar la fe públicamente. Y esto es bastante complejo hoy en día. El Papa nos invita a que lo hagamos. Pero yo pensaba, quienes realizamos en algún momento una acción en la cárcel, que es una pastoral que hoy se está fomentando, ¿no? Y a veces se hace complejo, ¿no? Profesar la fe ahí, porque justamente como hablábamos hace un ratito en el refrigerio, a veces hay unos convenios que pues nos invitan a pues no tocar mucho de lleno esto, ¿no? ¿Y se puede profesar la fe de otra forma? Sin hablar mucho. Sí, ¿no? ¿Cómo? Con tu vida. Tu vida. Así. ¿Cuál es el papel del laico? La presencia del laico en el mundo. Cuando yo hablo de la presencia es lo que muestras. ¿Qué muestra el laico en el mundo? ¿Qué debe demostrar? A Cristo. Que el que te vea algo de Cristo en ti. ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer eso? Pues para ello nuestro Papa nos invita a profundizar en los contenidos de la fe y por ello de lleno Él nos lanza el catecismo. Ahí hay una fuente. Y lo otro es un permanente acto de conversión. Reconocer que la iglesia es santa y pecadora y en ti también ocurre eso. Hay acciones de santidad que Dios te concede, que otra persona las escucharía y yo estoy seguro que se queda vislumbrado de lo que te ha permitido Dios que tú hagas por otro. Pero a la vez hay una dimensión de pecado en nosotros. Y por ello, ¿qué más nos queda? Reconocer lo que somos, para finalmente vivir este amor, que es el querigma y la comunión. Y para terminar, ahora sí la última, en el servicio de la caridad, ya nuestro Papa nos hablaba de estas tres dimensiones que forman la esencia básica de la Iglesia. El querigma, la liturgia y la diaconía. Aquí está el centro de la misión y esencia de la Iglesia. Y de ahí que se desprenda para nosotros como elementos propios del perfil, digamos, que tendríamos que tener como laico, el ser y el hacer, pero en comunión. Porque la diaconía, que es servicio, y el querigma, que es anuncio del amor, solamente encuentran plenitud y realidad en la comunión. La comunión con los demás, comunión con las instituciones con las que nos relacionamos, aunque a veces parezca que no se puede, que la gente con la que nos relacionamos no da, no nos quiere ni escuchar. Y de ahí la importancia de la gracia, sentirse amado y tratar de colaborar. Hablo de tratar, no hablo de hacer, no hablo de que colabores, no hablo de que cooperes y luches, sino de lo que lo intentes. El laico, su presencia, como es gracia, es intento permanente, que hoy me caigo, me tropiezo, no pude, pero mañana Dios me ayudará hasta que lo haga. Y en plenitud, es decir, transportar el cielo con nuestro testimonio existencial, que a la vez se relaciona con la organización y la planificación de las acciones, pero para que seamos un agente de transformación y que transformemos con nuestro ser, que el cielo se vea aquí, que el cielo se vea en tu acción. ¿Es posible? Solo si Dios nos lo regala. Eso es lo que quería decirles. Ánimo, porque si Dios te ha llamado a esta misión, Él te dará lo que necesitas para llevarlo a cabo. Estás aquí, tu presencia será testimonio de Él si a Él se lo pides. Y lo verás, verás esas gracias. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Aquí, la fuente es un poquito de lo que... Nuestro amigo George tiene 10 minutos para comentar la presentación de Miguel. Bueno, ante todo, muy buenos días. Muchas gracias a Antea y al Estado de Callao por la oportunidad que me brindan de compartir estos minutos tan importantes, ¿no? Felicitar a Miguel por la excelente exposición que nos ha dado sobre la identidad y la función del laico en la vida actual, ¿no? Y no hay mucho que discutir, al contrario, yo creo que todas las ideas que ha desarrollado más bien nos invitan a la reflexión
y a partir de ahí podemos sacar una serie de conclusiones, ¿no? Monseñor José Luis decía anoche, por ejemplo, que uno de los principales problemas, pese al gran desarrollo que existe, entre comillas, a nivel mundial, el principal problema que sufre la humanidad es la ausencia de Dios, ¿no? Y tiene toda la razón. Pero si sabemos que el principal problema es la ausencia de Dios, podríamos deducir que una de las principales misiones del laico, como integrante de la Iglesia, es precisamente procurar suplir esa ausencia de Dios, ¿no? La Iglesia propugna un desarrollo humano integral, lo hemos escuchado anoche, ese es el tema de este foro, de este encuentro, de estos días, ¿no? Precisamente porque su propuesta es integral, porque no se circunscribe solamente la caridad a la entrega física de bienes o a lo que conocemos usualmente como apostolados. Cosas que están bien, cosas que son buenas, pero que si no están impregnadas de amor, no tienen ningún sentido y no tienen ningún valor. Como lo dijo Miguel, se convierte la caridad en un asistencialismo. Y peor aún, si esta caridad tiene un interés o un trasfondo, sea cual fuere. Pasamos del asistencialismo al clientelismo, que es peor todavía, ¿no? Entonces, una de las misiones del laico en la actualidad, un poco de repente tratando de sintetizar lo que Miguel nos ha explicado, es precisamente eso que nos pide Benedicto XVI, ¿no? Impregnar de amor todo acto de caridad. Y debemos ser conscientes, porque lamentablemente dentro de estas realidades que nos ha expresado Miguel, del laicismo, del materialismo, del existencialismo, dentro de la misma Iglesia, dentro del mismo pueblo de Dios, hay demasiado católico distraído, ¿no? Hay gente católica o bautizada que cree que la Iglesia solo es el templo, ¿no? Y cree que la Iglesia solamente es el sacerdote, el papa, los obispos y los diáconos y por ahí la gente que frecuenta la Iglesia. Y de repente una de nuestras misiones también es trabajar a la interna del pueblo de Dios. Las personas que siendo bautizadas todavía no toman conciencia de lo que significa ese bautizo, ¿no? De repente nuestro trabajo más fuerte está ahí, ¿no? En hacerles saber a estos católicos, a estos bautizados, que tan Iglesia es el Papa como cualquiera de nosotros. Iglesia somos tú, Iglesia soy yo, Iglesia somos todos nosotros. Y lo que nosotros como hagamos en el mundo, en el ambiente donde Dios nos ha puesto, va a traer consecuencias precisamente respecto a la imagen y a la opinión que pueda tener la gente alejada de lo que es la Iglesia. Hay que tener conciencia de que los actos que realicemos, porque siempre hay la tendencia cuando sale, por ejemplo, en un noticiero, ¿no? Alguna noticia de algún sacerdote o obispo que comete algún error o que es motivo de un escándalo. Pensamos que esas son cosas ajenas a nosotros. Pensamos que, bueno, pues sí, la Iglesia está así, ¿no? Nos olvidamos que de repente un sacerdote, una persona que representa visiblemente a la Iglesia, incurre en error por diversos motivos. En primer lugar, porque es humano. En segundo lugar, porque probablemente ni siquiera nosotros que somos católicos oramos por aquellas personas que consagran su vida a Dios. Entonces, hay un trabajo a la interna del pueblo de Dios y hay un trabajo también hacia aquella gran cantidad de gente que definitivamente ha perdido totalmente la esencia de su existencia, que por falta de información, por desinformación o por lo que fuere, por haber sido totalmente influenciada por las diversas corrientes que actualmente nos inundan, no saben que hay un ser superior que los ama, que es capaz de darle sentido a toda su existencia. De repente, si Miguel, yo, Roberto, cualquiera de nosotros fuera a la calle a plantear
las ideas que hoy día planteamos aquí, nos mirarían con desprecio, nos mirarían de repente con indiferencia. O de repente pensaríamos que somos unos loquitos que estamos fuera de la realidad, ¿no? Y precisamente una de las misiones también del laico es formarnos, estar atentos a lo que dice el Vaticano, a lo que dicen nuestros obispos, y nuestra labor es no tanto hacer de repente ante los demás alarde de lo que sabemos o de lo que conocemos, sino nutrirnos de la palabra, nutrirnos de lo que nos brinda la Iglesia, para tenerlo como luz y como guía en nuestras acciones, en nuestra vida cotidiana. A mí, por ejemplo, siempre me fastidió el hecho de que los hermanos deseados, como le dicen algunos, los evangélicos, me tocaran la puerta y me comenzaran a dar una conferencia magistral sobre el uso y el manejo de la Biblia a través de versículos y capítulos, ¿no? A mí me fastidiaba, pero yo sé que mucho de esto le sorprende, le impacta a gente católica, y a veces por ignorancia o por falta de repente de conocimiento, mucha gente cae y comienza a creer en estas personas, ¿no? Una de las cosas que Monseñor también decía anoche, que me pareció muy importante, es que a nosotros nos corresponde hacer creíble el Evangelio. Lo dice Miguel, y es cierto. ¿De qué manera podemos hacerlo creíble? Simplemente a través del testimonio, a través de personificar el Evangelio, no solamente conocerlo, no solamente nutrirnos de él y quedarnos como si fuera un tesoro o una riqueza personal. Lo que se recibe gratis, se da gratis. Pues bien, lo que aprendemos, incorporémoslo a nuestra vida y transmitámoslo a través de nuestros actos cotidianos. El mundo de hoy no quiere maestros, el mundo de hoy quiere testigos. Y la mejor forma de evangelizar es nosotros, siendo testigos de lo que hemos vivido. Yo les comento una experiencia personal. Roberto leyó un poco mi hoja de vida y señalaba que yo soy padre de 3 hijos. Y de los 3 hijos, una está en el cielo. Una niña que solamente vivió 28 días. Y que nosotros, mi esposa y yo, sabíamos que venía con graves problemas desde la 8ª o 9ª semana de embarazo. Y el ginecólogo, una persona muy profesional, muy respetuosa, muy humana, nos recomendó que detuviéramos el embarazo. Y probablemente si esto hubiera ocurrido hace 7, 8 años antes de que yo tuviera un encuentro personal con Cristo y que le encontrara sentido a mi existencia, probablemente yo hubiera obedecido o hubiera seguido su recomendación, porque a mí me interesaba de repente en aquel entonces ser padre de un hijo sano, de un hijo fuerte, un hijo que crezca, que sea profesional, ¿no? Pero gracias a Dios, esta etapa de mi vida se dio en un momento en que yo ya tenía el sentido de lo que verdaderamente Dios significaba para mí. Y decidimos no seguir adelante, ¿no? El médico nos quiso, digamos, insistir para que tomáramos la decisión esta de interrumpir el embarazo, porque era evidente que la bebé iba a nacer mal. Pero fieles a nuestra fe y un poco siendo coherentes entre lo que predicaba y lo que tenía que hacer, dije no, yo apuesto por la vida. Si el Señor me ha dado esta circunstancia difícil, Él sabe por qué lo hace y esta bebé debe tener una misión que cumplir. Yo no puedo interrumpir esa misión. Lo cierto es que nació mi hija, cumplió solamente 28 días y luego de su fallecimiento hemos seguido teniendo vínculo con el médico, ¿no? Y hace poco, hace 2 semanas nada más, para la Navidad yo le regalé a mi esposa un evangelio cotidiano y ella lo usa permanentemente y tenía que hacerse un chequeo con este médico.
Este médico, a la hora que llama a mi esposa, yo no pude acompañarla esa vez porque siempre trato de acompañarla, no pude por razones de trabajo, la encuentra leyendo el librito, el Evangelio Cotidiano. Y el médico le dice: Gloria, ¿qué estás leyendo? El Evangelio del día, doctor. Aquí está la palabra de Dios y estoy aprovechando la espera para saber qué me dice Dios para hoy. Ah, qué interesante, le dice. Me gustaría conocer un poco más de eso. Y mi esposa se lo regalo. Téngalo. No, no te preocupes, no se preocupe, se lo regalo. Gracias. A la semana siguiente mi esposa ha ido a un chequeo y ha encontrado el libro encima del escritorio del doctor, del mismo doctor que nos recomendó abortar. El libro ahí. Y lo primero que le dijo el médico cuando mi señora entra a su nuevo chequeo es: acabo de leer la palabra de Dios. Sin necesidad de hablarle, sin necesidad de proponerle capítulos, versículos de la Biblia, hablarle de encíclicas, simplemente con el testimonio, con el ejemplo, se puede conseguir que una persona por lo menos oriente su mirada hacia Dios. Y esa es la labor del laico. Y de repente puede sonar que una circunstancia como esta es muy pequeña, es intrascendente de repente, pero si pensamos así estamos perdidos, porque Dios sabe en qué lugar nos ha puesto a cada uno de nosotros, y Dios espera de nosotros que respondamos conforme a su plan en todo momento y en toda circunstancia, por pequeña que sea. Nuestro gran reto como laicos es ser cristianos no solamente cuando participamos en nuestro grupo parroquial, cuando hacemos nuestra pastoral social, cuando estamos en misa los domingos, no solamente en ese momento, sino ser cristianos las 24 horas del día, en todo momento y en todo lugar, procurando hacer presente la presencia de un Dios, de un Cristo, vivo, normal y cercano a través de nuestro testimonio. Y así, a través de pequeños logros o grandes logros que el Señor, con su gracia, nos permite conseguir, vamos a poder conseguir todo aquello que Miguel nos ha planteado en esta mañana. El tiempo es muy corto, habría mucho que decir. De verdad yo les agradezco a ustedes por esta invitación y sé que este va a ser el inicio de una amistad con cada uno de ustedes en la posibilidad que podamos seguir frecuentándonos, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien, yo quiero pedir un aplauso para Miguel, que representa pues el rostro juvenil de la iglesia de Callao. Bueno, yo me he sentido orgulloso de escucharlos a ustedes. Ustedes saben que soy parte de esta querida iglesia del Callao. Y muchas gracias, Miguel, por tu presentación y Jorge por tus comentarios y también tu testimonio. Brevemente tomar algunos puntos de la presentación de ambos. Miguel, su presentación, como ustedes bien han podido precisar, la dividió en dos partes, uno sobre la identidad del laico, el ser del laico, y la segunda parte sobre la misión del laico en la iglesia y en el mundo. En la primera parte nos pide tener en cuenta, para poder tomar conciencia de nuestra identidad y nuestra misión de laicos, en los cambios profundos y acelerados que, a propósito del Vaticano II, también hoy vivimos, ¿no? Esta metamorfosis social, este cambio epocal que nuestros señores obispos en Aparecida nos planteaban y que nuestro obispo nos recuerda con mucha insistencia, señalando que esta metamorfosis social y cambio epocal afecta ciertamente a la humanidad, pero que al laico le plantea nuevos escenarios y también la exigencia de poder afirmar una identidad centrada en una clave de interpretación, que muy bien lo planteó Miguel, desde la fe hacia el amor y hacia vivir en la coinonía, en la comunión. Y esta primera parte, en su presentación, nos plantea la necesidad de acoger, redescubrir y la de desarrollar nuestra vocación laical. Luego, en segundo momento, en esta primera parte, expuso varias ideas sobre el laicado. Ustedes lo tienen en la presentación, corriente de pensamiento, cómo el concepto de laicado puede ser interpretado de muchas maneras. Finalmente, en esta primera parte, en relación al laico en el mundo, se nos recuerda que somos fieles cristianos, miembros del pueblo de Dios, incorporados por Cristo en el bautismo a este pueblo, llamados y enviados al mundo
para cumplir con fidelidad nuestros deberes temporales asumidos ya en el bautismo, ordenándolos esas realidades temporales hacia Dios. En la segunda parte, en el laico en el mundo, nos precisó 5 puntos: la gran necesidad, responsabilidad y vocación del laico de evangelizar, ¿no? De llevar a Cristo a toda la humanidad, de recristianizar, nos precisaba el mundo, desde la importancia y la exigencia de ser testigo de Cristo, desde una conversión permanente para descubrir, nos precisaba, el gusto de alimentarnos de la palabra, el pan de vida, llevándonos y viviendo la caridad. Nos precisaba también la necesidad de profesar la fe públicamente, siendo testigos del amor de Dios, viviendo la diaconía en comunión, para que el cielo se vea aquí en la tierra. George partió de una constatación de que vivimos tiempos donde la ausencia de Dios es una de sus características, y nos recordó que es necesario hacer presente el amor de Dios en el mundo, y que ésta tenía una doble exigencia hacia dentro de la Iglesia, y la necesidad de recordar a los bautizados la gran tarea y la conciencia de ser pueblo de Dios en el mundo, y la necesidad de un proceso de iniciación, de formación en la fe cristiana, sobre todo para los adultos. También nos precisó la necesidad de que esta vocación cristiana pueda tener lo que se señaló en toda la presentación, esta identidad y misión tanto en la Iglesia como en el mundo. Finalmente nos dijo que hacer creíble el Evangelio pasa por ser testigos de la gracia, personificando a Cristo en todos los niveles de nuestra vida, y nos contó un bonito testimonio de afirmación de la vida, de creer en la vida, en este angelito que es parte de tus 3 hijos, que yo también afirmo. Tú tienes 3 hijos, ¿no? Y eso hay que decirlo y hay que vivirlo en esta, con plenitud, esa gracia. Sin más, nuevamente un fuerte aplauso.